Hola Pili. En este video te voy a hacer un pequeño tutorial respecto de lo que es la metodología cualitativa. ¿Ya? Te voy a hacer un tutorial general para que tengas una idea, a pesar de que te voy a ayudar a hacer los análisis, pero para que tengas una idea como de todos los procesos que se realizan para poder hacer un análisis mediante esta metodología. Primero que todo, para que tengas como una idea clara, esta metodología se llama teoría fundamentada, en inglés Grounded Theory, por si quieres buscar en internet más información. Y es una metodología que a grandes rasgos se basa principalmente en lo que es el análisis de discurso, pero a diferencia de otras metodologías cualitativas como la etnografía, por ejemplo, o el propio análisis de discurso, acá se basa un poco, mezcla un poquito temas cuantitativos que tienen que ver con principalmente evaluar las frecuencias con que se dan ciertas temáticas para poder también hacer una estratificación de la información para poder sintetizarla después en un análisis. ¿Ya? La técnica en sí es bastante fácil. Lo que pasa es que igual, como tú te vas a ir dando cuenta, lo difícil es ponerla en práctica. Requiere entrenamiento, requiere harta práctica, requiere harto de ¿cómo se llama? De irle dando vueltas, porque por ejemplo yo te puedo decir, mira, esto se hace así, por ejemplo esto se codifica de tal forma y tú me dices, pero ¿cómo se construye el código? Y ahí es donde obviamente está el tema como de la práctica. Pero te voy a hacer una explicación muy genérica, obviamente privilegiando la parte de la transcripción, que es lo que tú necesitas saber más. Bueno, en primer lugar, eh, la primera fase de esta metodología se llama codificación abierta, ¿ya? Y la codificación abierta justamente tiene que ver con la transcripción. Primero que todo, ¿qué es lo que haces tú? Como tú puedes ver acá en este ejemplo, yo te voy a mandar el ejemplo para que también tengas también como para que puedas ocupar el mismo Excel también para poder hacer todos los análisis, donde tú haces una transcripción literal, ¿ya? Tanto de lo que dijo el moderador como lo que dijeron los opinantes, ¿ya? Primero que todo, esta transcripción, por un tema obviamente de credibilidad y de obviamente de ética profesional, todas estas transcripciones se tienen que hacer de manera anónima, no se coloca ni el nombre del moderador, aunque obviamente se sabe porque generalmente el moderador es el investigador, también en este caso tú, pero los nombres de los opinantes no se colocan, ¿ya? No se colocan ni se refieren de ninguna forma. Sí se coloca la palabra opinante uno 2 3. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de un mismo focus group una persona puede opinar más de dos veces. O por ejemplo puede estar opinando, el moderador hace alguna alocución y después puede seguir la misma persona opinando y por lo tanto se le da una clasificación a la persona para ir reconociendo que son opiniones de diferentes personas y no la misma persona opinando varias veces. Eso más que nada es el tema. Y como tú puedes ver acá, se transcribe lo del moderador, se transcribe lo de los opinantes y todo literal, hasta que tú transcribes todo el grupo focal, como puedes ver acá. Luego de ello, ya lo que tú vas a hacer es que vas a darle categorías a cada una de las opiniones que den tus opinantes. Las del moderador, por supuesto, no se analizan, ¿ya? Solamente las de los opinantes. Y estas categorías, ¿cómo se insertan dentro de la opinión? Bueno, yo acá, por ejemplo, categoría uno 2 3 4 tú vas a ver acá, hasta creo que el número 10. Pueden ser más, ¿eh? Pueden ser muchas más categorías, pero la idea es ojalá hacer lo más sintético posible. Eso es súper importante en esta metodología, ser como lo más sintético posible. Entonces, cuando tú tienes la transcripción, tú lo que vas a hacer es leer la transcripción, ¿ya? Y tú le vas a dar una categoría, que va a ser en el fondo un enunciado lo más corto posible, que en el fondo extraiga la idea central de lo que dijo la persona. Y por eso obviamente pueden ser más de una categoría, porque dentro de una misma opinión una persona se puede estar refiriendo a más de una cosa. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Dice, por ejemplo, hola, mira, buenas tardes. Mira, yo escuchaba a los colegas, en realidad mi situación no es tan complicada con respecto a hijos, porque mi única hija tiene 29 años y estoy con ella sola, bla, 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 bla. Entonces, al principio, lo caótico en mi casa es que al principio tuve que implementar un lugar en mi casa como escritorio, habilitar un computador, en mi casa antes de pedir que me trajeran uno a la oficina, porque en realidad iba a tener más problemas que solución en realidad, así que trabajo con mi computador personal y tengo que habilitar todo para empezar a hacer bien el trabajo. Bueno, en fin. Acá obviamente estamos viendo que la persona lo que está de lo que está opinando obviamente tiene que ver del soporte técnico que requiere para poder trabajar en su casa, ¿ya? Por lo tanto,
Ahí es donde tú pones la categoría, que en este caso yo coloqué herramientas TI insuficientes para el trabajo no presencial. ¿Cachai? Ese es ¿cómo se llama? El modelo que tú, o sea, el enunciado que tú haces. Y por cada una de las afirmaciones que la persona haga dentro de su opinión, tú vas a ir colocando una categoría que sintetice, ¿ya? Como te fui colocando acá. La idea, obviamente, es que no imitas ningún, o es que las categorías ojalá no tengan implícito un sentido positivo o negativo, a no ser que la persona, a no ser que las personas, mejor dicho, en grupo, siempre se refieren a ese tema de manera negativa, ¿ya? Por ejemplo, porque ponte tú, por ejemplo, una persona puede hablar y decir, no, mira, yo tengo computador suficiente, me va bien y toda la cuestión. La otra puede decir, no, mira, yo tengo un computador malo. Y obviamente las dos van a estar hablando emitiendo juicios positivos y negativos respecto de la posesión de un computador, pero el tema a lo sumo, el que va a estar detrás en la esencia de la opinión, va a ser obviamente el tener un computador, ¿ya? Ahora, como te decía, si todas las personas hablan de ese tema en sentido negativo, ahí tú recién a la categoría le vas a dar una connotación negativa, como aparece justamente acá donde yo hablo de herramientas insuficientes, porque todas las personas opinaron más o menos lo mismo, ¿ya? Eso respecto a la transcripción, ¿ya? Cuando tú tienes listas las transcripciones, ¿ya? Y obviamente, otra cosa súper importante, tú vas a tener obviamente más de un focus group. Y lo importante, ¿ya? Es que siempre en los focus group tú ocupes las mismas categorías, siempre redactadas de la misma forma, ¿ya? Eso es súper, súper importante. En todo, por ejemplo, ponte tú, no sé, por ejemplo, obsolescencia del soporte TI o, a ver, herramientas TI para el trabajo no presencial o impacto en la disponibilidad, impacto en la dinámica de grupo, por ejemplo. Y si tú lo buscas acá, eh, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Situaciones de agresión verbal y acoso hacia los trabajadores no presenciales. A ver si está por acá. Bueno, acá está la misma que decía. Herramientas TI suficientes para el trabajo no presencial. Y acá arriba, herramientas TI suficientes. O sea, viste, en todos los focus group vamos a encontrar que ese tema fue categorizado con la misma categoría. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque después, cuando tú vas a la codificación abierta, después vas a hacer un recuento de la codificación abierta, ¿ya? Y este recuento tú lo vas a hacer, obviamente, haciendo un conteo, ¿ya? Que obviamente en Excel lo más fácil es hacerlo con un contar sí. O, por ejemplo, en el caso como lo hice yo acá, con una tabla dinámica, ¿ya? Aquí está hecho, se hizo con una tabla dinámica, ¿ya? Eh, y tú lo que vas a hacer es que una vez que tengas ese conteo, tú vas a evaluar, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a evaluar? El porcentaje, ¿qué porcentaje representa el conteo de cada una de las categorías del total de categorías? Y eso te va a dar un porcentaje, ¿ya? Una vez que hagas esto, tú vas a hacer la codificación que se llama axial. ¿Y la codificación axial qué es? Que tú vas a hacer un esquema en el cual tú vas a graficar, ¿ya? El flujo de todas las categorías que se dieron en cuanto a fenómeno. Tú, por ejemplo, vas a decir, por ejemplo, si tú tienes una categoría que es, por ejemplo, cocinar, luego tú vas a tener una categoría que va a ser como calidad de los ingredientes y técnica del chef. Y después vas a tener una categoría que va a ser como consecuencias de, que va a ser como gusto, comida de buena calidad y, no sé, pues, fidelidad de los clientes. O sea, tú vas viendo que obviamente todas estas categorías van a tener una lógica, ¿ya? Lineal, en la cual van a ir avanzando hacia una lógica de causa y efecto, ¿ya? ¿Y por qué se hace el recuento de categorías? Porque justamente esta lógica de causa y efecto se identifica mucho más fácil por los recuentos, ¿ya? Cuando en el fondo las categorías exceden un cierto nivel de porcentaje, tú vas a decir que esas categorías van a ser ejes, o sea, de que en el fondo van a ser temas genéricos, ya temas generales dentro de tu fenómeno. Luego, cuando están entre 5% y 9,9%, tú vas a decir que son elementos, o sea que en el fondo de esta categoría genérica
qué elementos la componen, ¿ya? Y finalmente, inferior al 4,9% van a ser componentes, o sea, ya van a ser principalmente consecuencias, efectos, o van a ser ya principalmente detalles de estos elementos que pertenecen a cada uno de los ejes. Y tú vas a hacer, obviamente, tantas codificaciones axiales como ejes tú encuentres, ¿ya? Como categorías por sobre el 10% de recuento tú encuentres en tu codificación abierta. Por ejemplo, en el caso mío, acá yo hice 3 codificaciones axiales, ¿ya? Tú las puedes presentar con una codificación por eje o puedes hacer un gran esquema final con todas las categorías. Bueno, ahí ya es un tema más. Acá yo lo hice de esta forma para que quedara más bonito. En realidad fue una decisión netamente estética, pero tú puedes hacer esto de cualquier forma. Y finalmente tú vas a hacer la codificación selectiva, ¿ya? Que la codificación selectiva va a ser la siguiente. Tú vas a tomar cada uno de los ejes, ¿ya? Y lo vas a colocar dentro, porque ya los identificaste gracias a la codificación axial, y tú a cada uno de los ejes lo vas a colocar al centro, ¿ya? De este esquema de clasificación en el cual cada uno de los elementos, ¿ya? Y con sus respectivos componentes, por supuesto, los vas a clasificar de la siguiente forma. Así que son propiedades, contexto, estrategia, condiciones intervinientes, consecuencias o condiciones causales, ¿ya? ¿Qué son cada una? Condiciones causales, por supuesto, son elementos que generan las condiciones para que se dé el fenómeno, para que se dé el eje. Las propiedades van a ser principalmente eh, los componentes como estructurales del fenómeno, ¿ya? O sea, por ejemplo, si hablamos de que un eje es casa, los componentes van a ser materiales, ¿cómo se llama? Diseño, habitantes, etcétera. Esas son las propiedades y los componentes de eso sería, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de materiales sería, no sé, madera, ladrillo, etcétera, etcétera. Habitantes sería, no sé, pues, miembros de la familia. Diseño sería así como arquitecto, plano, no sé, etcétera. Esas serían las propiedades. Luego tenemos el contexto, ¿ya? Que vendría a ser principalmente, obviamente, todas las variables que intervienen a nivel de entorno del fenómeno, o sea, dónde se da, por ejemplo, el espacio geográfico, un tipo de cultura, puede ser también, por ejemplo, una situación histórica, ya un contexto social, ¿cachai? Todo lo que sea contexto se anota acá. Luego tienes las condiciones intervinientes, que tienen que ver principalmente con factores que no son contextuales, y que son más puntuales, pero que evidentemente son también son parecidos a las propiedades, pero en el fondo son condiciones más bien externas o temporales. Por ejemplo, ponte tú, si estamos haciendo un análisis del servicio, ya, por ejemplo, si hay un tema cultural y tú tienes que, por ejemplo, la cultura en aduana tiene, no sé, pues hay por ejemplo, una fuerte cultura relacionada con la presencia gremial, sindical, por ejemplo. Pero y eso sería una propiedad de la cultura de aduana, si es que fuese el eje cultura de aduana. Pero, por ejemplo, si aparte algún tipo de negociación o el estudio se dio en el contexto del estallido social, el estallido social pasaría a ser una condición interviniente en el sentido de que, obviamente, la parte de la reivindicación de los derechos, y todo eso se haría mucho más potente en un contexto como ese, y eso finalmente derivaría en que intervendría y haría que esa cultura se enfatice o se disminuya algo, por eso se llama condiciones intervenientes, son moduladores, modulan que las cosas pasen o no. Luego tenemos las consecuencias que, como su nombre dice, obviamente son qué es lo que deriva de este fenómeno. O sea, por ejemplo, si tenemos el caso de la cultura aduana, una fuerte, como propiedad, una fuerte presencia sindical, más una condición interveniente como puede ser el estadio social, más una condición causal que puede ser, por ejemplo, no sé, por una negociación por el encasillamiento, nosotros vamos a tener condición como consecuencia que, por ejemplo, hay una interrupción del diálogo, el diálogo no es fluido, o puede haber, por ejemplo, una negociación exitosa, se llegaron a acuerdos, ¿cachai? Todo lo que sea consecuencias de toda esta fenoménica. Y finalmente tenemos estrategias de acción e interacción que tienen que ver principalmente con que muchas veces en los focus group las personas también sienten la necesidad o tienen 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 el ímpetu de también ofrecer algunas respuestas que ellos creen que serían las más adecuadas para estas consecuencias o estos ejes, ¿ya? Entonces uno obviamente las va anotando ahí, ¿ya?
Eso sería como a grandes rasgos el tema de la teoría fundamentada. Una última cosa que te quiero mostrar también que tiene que ver con el tema de la transcripción, que te puede ayudar mucho, es esta página que te voy a mostrar acá, que se llama Speech Notes. ¿Ya? Se llama Speech Notes. Ahí está. Ahí está la página para que tú la puedas acceder a ella después. ¿Ya? Y esta página tiene una gracia que te puede ayudar bastante para el tema de la transcripción, porque el tema de la transcripción es súper largo, es bastante complejo, es bien tedioso. Y que tiene que ver con el tema de que este programa puede ayudarte a escribir más rápido a través del dictado. ¿Ya? Mira, cuando traté de ocupar este programa por primera vez para transcribir directamente, porque entre paréntesis los grupos focales se graban, por supuesto, se graban. Que yo te recomendaría que por si acaso que los grabaras como con la grabadora de Teams cuando los hagas, pero también ten siempre a mano tu teléfono para grabarlos en audio, porque a veces la grabadora de Teams se echa a perder, no sé, pues no funciona, entonces de pronto para que tengas un respaldo ahí. Yo he probado ocupar Speech Notes para que transcribas de manera directa y la verdad es que no lo hace muy bien porque generalmente como las grabaciones son de personas que se comunican a través del Teams, las grabaciones no son de muy buena calidad, entonces la verdad es que no sé si te puede ayudar por ahí eso, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que te recomendaría es que trabajaras como lo hice yo para el estudio de trabajo remoto, que sería que tú tengas la grabación, la escuches y después se la vayas dictando al programa. Y acá tú vas a ver que tú en esta página aprietas este botón de micrófono, abres el micrófono y bueno, ahí ya estás viendo que finalmente la página está transcribiendo literal todo lo que yo voy hablando. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo fuera la opinión de una persona. Yo opino que en este caso la temática de innovación está relacionada con un tema cultural de apertura a las tecnologías y la transformación digital, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces no tienes que estar escribiendo a cada rato cada vez que tú hagas que tú vayas escuchando lo que se dijo en el focus group. La verdad es que de verdad, Billy, se avanza bastante más rápido con esta paginita. Perdón, se avanza mucho, mucho más rápido. Así que por lo mismo también te la recomiendo como recomendación técnica para este trabajo. Y otra recomendación técnica que me gustaría hacerte es la que se refiere al tema de las categorías y que te viene que ver principalmente con el tema de la igualdad de redacción en las categorías, ¿ya? Porque muchas veces uno se va olvidando de cómo clasificó una cosa en un... Por ejemplo, uno generalmente trabaja el primer focus group y con ese primer focus group inventas casi el, no sé, 70-80% de las categorías de todas las categorías que vas a ocupar para clasificar, para codificar. Y finalmente uno igual se va olvidando después cómo la escribí en el primer focus group y no sé, pues, bueno, acá trabajarlo en Excel, como te estoy mandando acá, es bastante útil porque obviamente tienes todos los documentos a la mano con las diferentes hojas. Pero una herramienta que te puede ayudar bastante también es que yo en el ejemplo que te voy a mandar puse acá una hoja que la pongo oculta, es justamente la hoja de categorías, ¿ya? Que es la que está aquí, ¿ya? Y esta hoja de categorías me permite después generar una lista desplegable, ¿ya? Como puedes ver tú acá. Una lista desplegable que después yo pongo copiar, ¿ya? Mover o copiar, copias la hoja y la hoja finalmente al otro lado se va a copiar con la misma estructura que pusiste acá y también vas a tener disponibles las categorías y eso te va a permitir después, por ejemplo, poder ¿cómo se llama? Escribir, o sea, ni siquiera tener que escribir o cortar y copiar y pegar la categoría, sino que simplemente elegirla y te va a quedar con la misma redacción, asegurado que te va a quedar con la misma redacción. Y obviamente después si te aparece en alguna categoría nueva, tú la vas incorporando a este mismo listado y vas como expandiendo el campo de la lista desplegable.
Esto obviamente, disculpa que justo me llamaron por teléfono, pero bueno, como te decía, esto tú lo puedes hacer así, como te lo estoy explicando, con el tema de las categorías o no, pues ahí queda a discreción tuya. Pero a mí por lo menos me ayudó bastante para poder tener una uniformidad, ¿ya? Bueno, y en caso de que no te sirva, bueno, simplemente borra estas columnas que están como con lista desplegable y hazlo tú a la pinta tuya. Pero es simplemente un ejemplo en caso de que tú lo quieras aplicar. Así que eso, pues Pili, espero que te sirva el tutorial. Cualquier otra duda que tengas me avisa. Yo te voy a mandar el link con el video, con este video. Y aparte te voy a mandar, bueno, el Excel, ya para que tú lo tengas a mano. Y el link con el programa dictado para que puedas copiar. Así que eso, pues Pilita. Un abrazo, que estés bien.